ahí. Vamos a invitarlos para que pasen y vamos a hacer oración por ellos, para que el Señor también los bendiga. Y después de eso pues vamos a pasar la palabra. ¿Cuántos pequeños tenemos? Vamos a orar por ellos. Dice la palabra: dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que a ellos les pertenece ya, hermanos, por derecho, de parte de Cristo, que Cristo les da, les pertenece el reino. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios los bendiga. Me da gusto ver a mis hermanos aquí presentes. Dios los bendiga, hermano Ramiro, su esposa Tere. Me da gusto también ver a mi hermana de Monterrey, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? Usted viene pero ya está aquí viviendo. Ya es más de aquí que de allá, ¿verdad? Así que Dios la bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí. Y pues vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga a los pequeños en esta tarde. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, Señor, queremos pedir que tú des bendición a estos niños. Queremos rogar, Padre, para que tú los guardes, los protejas del mal, los protejas, Señor, de aquel que desea hacer daño. Te suplicamos, Padre, para que tu mano esté con ellos. Te rogamos, Padre, para que tu presencia los acompañe y que donde quiera que ellos estén, Señor, donde quiera que ellos vayan, Padre, siempre estén bajo tu poderosa mano. Te pedimos que tú los bendigas y permitas, Padre, que ellos también, en una edad apropiada, puedan llegar a conocer a tu Hijo muy amado. Gracias te damos, Padre. Queremos también rogar que bendigas tu palabra y que podamos en esta tarde, Señor, todos ser edificados. Gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pasen los niños, adelante, la hermana va a estar dándoles la clase y le suplico a la iglesia se siente, por favor. Le voy a pedir que abra su Biblia en esta tarde. Me toca dar la última sección de este capítulo 24 de Mateo, y pues voy a suplicar para que abran su Biblia. Hemos estado estudiando este capítulo, hermanos, durante ya varios sábados. Y en este día pues nos toca concluir este capítulo con estos versículos que vamos a estudiar hoy. Y les voy a rogar que abran su Biblia en Mateo 24. Este capítulo 24 de Mateo se le reconoce como el pequeño Apocalipsis, ya que habla, hermanos, exclusivamente acerca de la segunda venida de Cristo. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy: la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Señor. Ya el Señor vino por primera vez y ahora nosotros, hermanos, estamos esperando su segunda venida. Estos versículos del 29, del 27, quisiera empezar desde el 27, ya que ahí empieza, hermanos, la idea principal de estos versos. Voy a leer desde el 27 y voy a finalizar en el verso 31. Voy a hacerlo de esta manera. Primero, hermanos, vamos a hablar de una manera general y después vamos a hablar por medio de algunos detalles que vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a tratar de estudiar este texto de una manera general.
y pues les voy a suplicar para que ustedes me sigan con su vista. Dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dice el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el verso 30, entonces aparecerá, en este momento va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y dice que verán todos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Versículo 31, y allí finalizamos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí finalizamos la lectura. Vamos a ver estos versos de una manera general, hermanos, de una manera general, y después vamos a ver algunos detalles. Ya hablamos algunas cosas sobre estos versos en otras ocasiones. Algunos sábados anteriores hablamos del verso 29, y pues ya esos detalles que hablamos el sábado antepasado, pues ya no vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de otras cosas. Pero solamente, hermanos, viendo estos textos de una manera general, aquí la palabra de Dios nos dice en el verso 27 que la venida de Cristo, hermanos, no va a ser una venida oculta, sino que la venida de Cristo, hermanos, va a ser visible por toda la gente, porque dice el texto, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice que de esa manera, hermanos, así como el relámpago toda la gente lo puede ver, dice que así también, hermanos, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que el Señor, hermanos, aparecerá a toda gente, a todas las naciones, y todos, hermanos, podrán verlo. Después, hermanos, en el verso 29 hay algo interesante en el verso 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fíjese esto lo que dice en el verso 29. Dice así: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿A qué se está refiriendo estos versos, hermanos? Dice que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Aquí en estos versos, hermanos, podemos nosotros decir ahora en nuestros tiempos que es un eclipse lunar. Un eclipse lunar, hermanos, que ocurrirá antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Y por qué decimos que es un eclipse lunar? Por esta razón, hermanos. Un eclipse lunar significa que la Tierra, hermanos, se interpone entre el Sol y la Luna. Parece que hace poco, hermanos, experimentamos aquí un eclipse lunar, si no mal recuerdo. Y este eclipse lunar, hermanos, es donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Y dice que el eclipse lunar, hermanos, el sol proyecta su sombra sobre la superficie de la luna, y este suceso, hermanos, esto es lo que está sucediéndole a la luna, le da un color rojizo que se llama, hermanos, se le titula luna de sangre. Luna de sangre, y esto es un eclipse lunar.
Y quiero que vean una cita, no volteen su Biblia. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 20. Miren escuche por favor lo que dice este verso. Hechos 2, verso 20. Mire, dice así el texto. El sol se convertirá en tinieblas. Y fíjese, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Así que vea usted este evento, vea usted, hermanos, cómo el sol y la luna van a participar también en la segunda venida de Cristo, haciendo, hermanos, este eclipse, formando este eclipse y haciendo, hermanos, como que la luna está llena de sangre. Así, hermanos, pues dice la palabra de Dios que se va a suceder antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez. Entonces dice que va a suceder esto: el sol se oscurecerá y las estrellas caerán dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pero hay otras cosas que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Dice, y las estrellas caerán del cielo. Nosotros ahorita entendemos, hermanos, que es imposible que las estrellas, hermanos, caigan del cielo, pero podríamos ver este suceso como los meteoritos, hermanos, pedazos de los astros, ¿verdad? Que se desprenden, y podríamos entender este verso de esta manera, cuando dice que las estrellas caerán de los cielos, y fíjense, y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Podemos ver aquí toda la creación del Señor, toda la creación, hermanos, participando, hermanos, antes de que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Después de esto, dice el verso 30, hermanos, si lee por favor ahí el texto, dice así: entonces aparecerá, después de esto, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y fíjese, este suceso podríamos nosotros decir que es un momento, hermanos, de regocijo. ¿No es así, hermanos? Un momento, hermanos, de alegría, ver al Señor venir por segunda vez. Pero fíjense lo que dice el texto: qué lamentable, qué triste que esto suceda cuando el Señor venga, hermanos. Dice el texto así: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Puede ver usted aquí su palabra? Dice que las tribus de la tierra se van a lamentar. Se van a lamentar. ¿Pero por qué se van a lamentar, hermanos? ¿Por qué en vez de alegrarse se van a entristecer? Gracias a Dios, hermanos, nosotros esperamos la venida de Cristo con mucho deseo. Deseamos que el Señor venga por segunda vez, pero habrá personas, hermanos, que en vez de alegrarse se van a lamentar. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué se van a lamentar? ¿Por qué no les va a dar alegría? Hermanos, porque ellos escucharon la predicación. Hermanos, la palabra de Dios ha sido predicada por muchos lugares. La gente sabe, hermanos, ha escuchado acerca de esto, y la gente, hermanos, como en los tiempos de Noé, no creen en la palabra de Dios. Y así como la gente en el tiempo de Noé se lamentó cuando vino el diluvio, hermanos, y vieron, hermanos, que la puerta de esa arca ya estaba cerrada, ya no pudieron hacer ellos nada, solamente, hermanos, pudieron lamentarse, pero ya no pudieron entrar. Dice aquí la palabra de Dios que va a suceder lo mismo cuando el Señor venga por segunda vez. Muchas naciones, muchas personas se van a lamentar cuando vean que el Señor viene. Dice y diciendo su palabra: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Dice la palabra de Dios, ¿cómo, hermanos? Con poder y gran gloria. ¿Lo creemos, hermanos? Dice la palabra que el Señor va a venir así. La primera vez que vino Cristo, ¿cómo vino, hermanos?
Vino, hermanos, llegó, hermanos, él a la ciudad de Belén y nació, hermanos, en un pesebre, humilde, como bebé. Pero ahora, hermanos, en su segunda venida, el Señor, hermanos, vendrá con gran poder y gran gloria. Y finalizo el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ¿de dónde, hermanos? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que esperamos, hermanos. Eso es la expectativa que nosotros tenemos. Nosotros creemos por fe que el Señor, hermanos, regresará por segunda vez a la tierra, porque el mismo Jesús lo dice aquí en su palabra. Pero miren, hermanos, vamos a ir ahora a algunos detalles importantes. Quiero que vean estos versos. Hay una frase que se repite 3 veces. Esta frase es importante, hermanos, que nosotros la podamos ver y Dios nos permita poder estudiar bien esto, que podamos nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender su palabra, porque es importante para nuestra fe. Primero, hermanos, esta frase es el Hijo del Hombre. Esta frase Jesús la menciona 3 veces. Primero la menciona en el verso 27. Así será también la venida ¿de quién, hermanos? Del Hijo del Hombre. Después el Señor la menciona en el verso 30. Entonces aparecerá la señal ¿de quién, hermanos? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y después, hermanos, la mencionan en ese mismo verso 30. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta frase es importantísima, hermanos. ¿Por qué Jesús la menciona 3 veces? ¿Por qué Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre? Hermanos, para la cultura griega, para la cultura no judía, esta frase no significaba absolutamente nada. Una persona, hermanos, que no tenía hermanos, antecedentes judíos, una persona griega, escuchaba esta frase y pues no significa nada, porque pues un hijo de hombre, pues podemos ser cualquiera de nosotros. Usted y yo podríamos llamarnos hijo de hombre. ¿Por qué? Porque venimos de Adán. Y podríamos decir, bueno, pues está bien. Si somos hijos de hombre. Entonces, para nosotros no significa nada. Pero en la cultura judía, hermanos, esto significaba mucho. Esta frase no era cualquiera, hermanos. Porque cuando los judíos escuchaban esto, ellos, hermanos, inmediatamente, hermanos, iban a los escritos del Antiguo Testamento. Inmediatamente, hermanos, esta frase los llevaba, hermanos, y los transportaba hacia versos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús decía esta frase, el Señor Jesucristo se está refiriendo, hermanos, a una profecía que dio el profeta Daniel. Y los judíos la conocían. Los judíos lo conocían. Y miren lo que dice esta profecía. Les voy a pedir por favor que vean su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Y ahí vamos a ver, hermanos, el significado tan importante que es el Hijo del Hombre. ¿Qué significaba, hermanos, para el pueblo judío? ¿Qué significaba para Jesús esta frase? Y lo encontramos aquí, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14.
Ahí vamos a encontrar, hermanos, esta frase que el Señor Jesús menciona. Y les voy a pedir que vean su Biblia, por favor. Vean su Biblia y vean el texto para que ustedes puedan apreciar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos, en esta tarde. Porque es el Señor el que nos está enseñando esta palabra para que nuestra fe se fortalezca. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, fíjese, dice, venía, ¿quién, hermanos? Uno como el Hijo del Hombre. Hermanos, hasta allí estamos bien. Hasta allí, hermanos, podemos ver, hermanos, que Daniel vio en visión a uno como el Hijo del Hombre. Y eso es verdad, hermanos. Daniel estaba viendo a alguien físicamente humano. Físicamente humano, hermanos. Daniel estaba viendo, hermanos, a alguien como usted y yo. Hasta allí, hermanos, podemos nosotros entender que Daniel está viendo, hermanos, a alguien humano. Pero aquí lo increíble, hermanos, de este texto es poder ver de dónde viene, hermanos. De dónde viene este personaje. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que este personaje, dice el verso 13, dice la palabra de Dios, hermanos, con respecto al Hijo del Hombre. Este personaje no viene de la tierra. Porque todos, hermanos, nosotros, todos los seres humanos, todos los hijos de los hombres, venimos de Adán, venimos de la tierra, y eso es absolutamente normal. Pero aquí, hermanos, se está refiriendo a alguien diferente a nosotros. Porque sí, tiene, hermanos, tiene semejanza de hombre. Tiene semejanza de hombre. Pero este personaje, hermanos, dice la palabra de Dios, en el verso 13, dice, he aquí, con las nubes del cielo, ¿qué, hermanos? Venía. ¿Puede ver usted, hermanos, este Hijo de Hombre? Sí, Daniel lo vio como un personaje como usted y yo. Daniel lo vio un hombre humano. Pero lo increíble, hermanos, de este personaje que está viendo aquí Daniel, este personaje, hermanos, está bajando del cielo. Está bajando en las nubes. Y es aquí, hermanos, lo increíble de que estamos viendo, hermanos, a alguien, hermanos, con figura humana, pero con origen divino. ¿No es increíble esto, hermanos? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Aquí, hermanos, Daniel está viendo a alguien no solamente humano. No solamente humano, sino lo está viendo también, hermanos, de un origen divino. De un origen divino. Por eso cuando los judíos, hermanos, escuchaban esta frase, el Hijo del Hombre, ellos inmediatamente sabían de quién el Señor estaba hablando. Está hablando acerca de la profecía que Daniel dio en el capítulo 7 de Daniel, verso 13 y verso 14. Es ese Hijo de Hombre el que el Señor está mencionando. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que este personaje no solamente baja del cielo. Dice también la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra en el verso 13, la segunda parte dice así, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días, hermanos? Es Dios, es el Padre Celestial, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjese lo que le sucede a este Hijo de Hombre, hermanos. ¿Qué hace Dios con él? ¿Qué le otorga a Dios? Dice el verso 14, hermanos. Y le fue dado dominio, hermanos. Le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, vea usted el texto, por favor,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿le qué, hermanos? Le sirvieran, hermanos. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Amén, hermanos. Y su reino, uno que no será destruido, hermanos. Y Jesucristo, Él está diciendo, yo soy ese Hijo de Hombre. ¿No está diciendo aquí Jesús, hermanos? ¿No acaso está diciendo Jesús que Él es de origen divino? ¿No está acaso aquí diciendo Jesús, hermanos, que Él, el Señor, el Padre, le va a dar toda gloria, todo reino, todo poder y todo dominio, que nunca pasará y su reino no será nunca destruido? Así es, hermanos, así es. Así que el Señor Jesucristo, en esta lectura de Mateo 24, del 27 al 31, se está refiriendo, hermanos, a lo que dijo Daniel en el capítulo 7, verso del 13 al 14. Aquí hay otra cosa importante, hermanos. Aquí hay otra cosa importante. Hay personas que dicen que la venida de Cristo nunca se profetizó en el Antiguo Testamento. Que la venida de Cristo solamente se anuncia en el Nuevo Testamento. Pero aquí, hermanos, estamos viendo esta profecía de Daniel. Estos versos están hablando, hermanos, acerca de su segunda venida. Cuando Jesucristo, hermanos, tome todo poder, toda autoridad, hermanos, y va a reinar Jesucristo por 1000 años. Entonces vemos que aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento ya se estaba anunciando acerca de la segunda venida de Cristo. Acerca de la segunda venida de Cristo. Vea usted este otro detalle acerca del Hijo del Hombre. Voltee, por favor, voltee su Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a ver, hermanos, por qué fue crucificado Jesús. ¿Qué fue lo que causó que el Señor Jesús, hermanos, fuera llevado a la muerte? ¿Por qué el Sanedrín, hermanos, dijo, este hombre tiene que morir? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Cuál fue la causa? Dice la palabra de Dios que los escribas y los fariseos trataron de acusarlo de muchas maneras. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hasta ponían testigos falsos, pero ninguno se ponía de acuerdo. ¿Pero qué fue lo que causó? Que dijo el sumo sacerdote, este hombre es necesario que muera. Pues también, hermanos, Daniel capítulo 7, del versículo 13 al versículo 14, eso fue lo que causó. Eso fue lo que causó que el sumo sacerdote, hermanos, fíjese lo que sucede. Vea por favor Mateo capítulo 26, verso 63. Vea su Biblia, hermano. Vea la palabra, por favor, para que usted lo vea por sus propios ojos. Verso 63 al verso 68. Dice así la palabra de Dios. Lea, por favor. Vea con su vista, lea el texto. Dice así: mas Jesús callaba. Jesús callaba. Todos lo estaban acusando y Jesús no decía nada. Y dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el sacerdote ya está desesperado. El sumo sacerdote le dice: dinos si realmente eres tú el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Cristo lo vuelve, hermanos, a Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Y el sumo sacerdote y los sacerdotes conocían estos versos, hermanos. Conocían estos versos. Y miren lo que Jesús les dice. Verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Fíjense, hermanos, fíjense. Y además os digo, ¿qué le dice Cristo, hermanos? Que desde ahora verás a quién, hermanos. Al Hijo del Hombre. Ellos inmediatamente se transportan a Daniel. Se transportan a Daniel. Pero hay más, hermanos. Dice: sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo ¿de dónde, hermanos? De las nubes del cielo. Hermanos, ellos entendieron perfectamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Yo soy ese hijo de hombre. Ese hijo de hombre que recibe toda gloria, toda honra, todo honor. ¿Y qué hace el sumo sacerdote cuando escucha estas palabras de Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Fíjese lo que dice el sumo sacerdote, verso número 65. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestiduras. ¿Por qué las rasgó, hermanos? Porque supuestamente Cristo, hermanos, había blasfemado. ¿Entendemos esto, hermanos? Podemos ver, hermanos, que el sumo sacerdote y todos los que estaban alrededor entendieron perfectamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y por esta razón, hermanos, Jesucristo fue sentenciado a muerte. Porque Jesús anunció su venida por segunda vez y basó, hermanos, todo lo que dijo en la profecía de Daniel capítulo 7 del 13 al 14. Y Jesús, hermanos, les dice: yo voy a venir, voy a regresar por segunda vez y voy a regresar con gran poder y con gran gloria. Y la segunda venida de Cristo, este evento fue lo que causó que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes se enojaran, que el sumo sacerdote rasgara sus vestidos y dice de esta manera: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Es reo de muerte. Increíble, hermanos. Esto es lo que Jesús está afirmando acerca de lo que dice Daniel acerca de él. Fue lo que causó que ellos se enojaran y que lo llevaran, hermanos, a la muerte. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Increíble, hermanos, increíble. Por eso los escribas y los fariseos no tienen justificación. Por eso los escribas y los fariseos, cuando venga Cristo, hermanos, van a ser juzgados y van a ser condenados. Porque ellos entendían perfectamente la Escritura. Ellos conocían perfectamente, hermanos, lo que decía Daniel. Ellos sabían, hermanos, ellos sabían que este hijo de hombre iba a venir, hermanos, con poder, iba a venir por segunda vez con poder y con gran gloria. Aquí Jesucristo les está diciendo: yo soy ese hijo de hombre. Y no quisieron entender, no quisieron, hermanos, abrir sus ojos. Y vemos aquí, hermanos, que en vez de levantar a Cristo, enaltecer a Cristo, lo mandan a la muerte. Lo mandan, hermanos, a la muerte. Y fue su incredulidad, la incredulidad de ellos, hermanos, los que causó, hermanos, lo que causó que no aceptaran, hermanos, o no creyeran en el Señor. Pero vemos cómo la venida de Cristo, hermanos, en estos versos fue lo que causó que estos fariseos llevaran a Jesús a morir. Pero ahora miren, hermanos, estos versos que vamos a leer a continuación, les voy a pedir, por favor, véanlo en su Biblia. Estos versos, hermanos, a mí me causaron muchas preguntas. Y yo creo que cuando usted los vea, usted también va a tener muchas preguntas. Pero yo creo, hermanos, firmemente que la palabra de Dios es verdad. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. La palabra de Dios es verdad. Y lo que vamos a leer a continuación, lo consideramos como una verdad bíblica. A veces no vamos a entenderlo 100%. Va a haber muchas preguntas, pero qué bueno, hermanos, que podamos también, nuestra fe pueda también, hermanos, fortalecernos y que podamos creer que su palabra es verdad. Vea la Biblia conmigo. Capítulo 27 de Mateo. Unos capítulos despuesitos de este que acabamos de ver. Ahora vamos a ver el capítulo 27 y vamos a ver del verso 50 al verso 53. Aquí, hermanos, en estos versos hay algo muy interesante que quiero que veamos.
Porque aquí, hermanos, Jesús en su muerte dio una prueba de cómo sería la segunda venida. Y fíjese, véalo por favor, lea el texto, hermano. No se confíe de que yo le estoy diciendo. Vea la palabra de Dios. Examínelo usted mismo. Es importante que usted lo vea con sus ojos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 27, verso 50 al verso 53. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo, hermanos? Entregó el Espíritu. O sea, Jesús, ¿qué, hermanos? Murió. Jesús murió, Jesús entregó el Espíritu. Pero miren, hermanos, vea por favor lo que dicen los siguientes versos. Véalo con sus ojos. Vea usted el texto. Dice el verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, ¿cómo, hermanos? De arriba hacia abajo. Hasta allí, hermanos, estamos bien. Estamos bien. Fue algo sobrenatural que pasó, hermanos, después de la muerte de Cristo. El velo del templo se rompió en dos. Y decir, hermanos, que el velo del templo se rompe, simplemente que se rompa, es muy difícil. Porque era una tela, hermanos, bastante gruesa, que no fácilmente, hermanos, se rompe. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que este velo, después de la muerte de Cristo, se rompe de arriba hacia abajo. Hasta allí podemos entender muy bien, hermanos. Podemos entender muy bien. Lo que sigue, hermanos. Y la tierra tembló. Hubo un temblor, hermanos. Hubo un gran temblor. Y las rocas se partieron. Ahora, hermanos, quiero que vea los siguientes versos. Vea usted el siguiente verso que vamos a leer. Y vamos a ver, a preguntarnos si lo entendemos o no, si lo aceptamos o no. Vamos a hacernos muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué razón? Porque miren lo que dice el texto, hermanos. Verso 52 y verso 53. Dice así, léanlo por favor en su Biblia. Primero, se parte el velo. La tierra tiembla. Las rocas se partieron. Número 52. Y se abrieron los sepulcros. ¿Qué se abrió, hermanos? Los sepulcros. ¿Pueden decírmelo? ¿Qué se abrió, hermanos? Los sepulcros. Bueno, por causa del temblor, por causa de las rocas que se partieron, se abrieron los sepulcros, pero fue solamente eso, hermanos. Ay, hermanos, y aquí es donde vienen las preguntas, porque dice el verso 52, la segunda parte, léalo en su Biblia. Fíjese, dice, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, hermanos, ¿qué hicieron? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué dice aquí el texto? Que muchos de los santos que habían dormido, ¿qué pasó, hermanos? Se levantaron. Ay, hermanos, ¿usted cree eso? ¿Usted acepta eso? Con la muerte de Cristo, hermanos, hubo un gran temblor, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y lo más maravilloso, que muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y surgen muchas preguntas. Y la pregunta que yo me hice cuando estaba viendo este verso era, ¿por qué solamente los cuerpos de los santos se levantaron? ¿Por qué no se levantaron todos los cuerpos? ¿Por qué no toda la gente que había muerto en este lugar se levantó? Aquí dice el texto, hermanos, que exclusivamente los cuerpos de los muertos se levantaron. O mejor dicho, resucitaron. Toma los cuerpos de los santos. Y dice que los cuerpos
¿Qué otros casos podemos ver en la Escritura donde sucedió esto, hermanos? Lázaro, su cuerpo dice el Señor que ya, dice la palabra que ya tenía 4 días de muerto. Marta le dice, Señor, ya hiede, y el Señor dice que Lázaro sal fuera, y el que estaba muerto, ¿qué hizo? Salió. ¿Qué otro personaje en la Biblia también sucede esto, que se levanta, hermanos? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de... Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo una prueba de su segunda venida. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? Amén. Hermanos, aquí está en el texto. Esto está muy difícil de entender. Voy a arrancar la página. Este texto no lo entiendo. Y voy a arrancar la página y me voy a quedar con todo lo demás. ¿Puedo ya hacer eso, hermanos? ¿Puede usted arrancar este texto, hermanos? O póngalo en negro. Negro, ¿verdad? Y usted no lo ve. Yo no lo veo. Aquí lo voy a poner. Hermano, el texto está allí. Y me está diciendo la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Me está diciendo, hermanos, que los cuerpos de los santos que habían dormido, me dice la palabra de Dios, se levantaron. Pero dice, todavía hay más, hermano. Todavía hay más, todavía esto no es todo. Todavía esto no es todo. Porque ¿cuántos días estuvo Cristo, hermanos, en el sepulcro? ¿Alguien me puede decir, hermanos? 3 días y 3 noches. Bueno, sucede que los sepulcros se abren cuando el Señor entrega el Espíritu, cuando el Señor muere. Muy bien. Pero fíjese lo que dice el verso 53. Esto es interesantísimo, hermanos. Esto es muy, muy interesante. Verso 53. Porque el Señor, hermanos, duró en el sepulcro 3 días y 3 noches. Aquí, hermanos, los cuerpos de los santos que habían dormido se levantan cuando Jesús muere. Pero mire lo que dice el verso 53. Y saliendo, ¿de dónde, hermanos? Hermanos, se levantan y salen. Se levantan y salen. ¿Y a dónde van, hermanos? ¿A dónde van? Si yo poniendo un ejemplo, hermanos, si una persona, mejor pongo una persona, no digo yo. Si una persona, hermanos, se levanta del sepulcro y se le da oportunidad de salir, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría la persona, hermanos? Pues con su familia. Con su familia, hermanos. Iría con su familia. Y miren lo que sucede con estos personajes que son, hermanos, santos. Dice el verso 53, y aquí está otra parte difícil de entender, pero está en la palabra, dice, y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo, hermanos? Después de la resurrección de Él. ¿De quién, hermanos? De Cristo. Después de la resurrección de Cristo, salen de los sepulcros. Salen de los sepulcros. ¿Y qué hacen, hermanos? Entran, hermanos, a la santa ciudad. ¿Y qué pasa, hermanos? Y aparecieron a muchos. Ay, hermanos, ¿cómo vio usted este verso, hermanos? ¿Cómo usted está este verso? Imagínese una familia, se le muere un ser querido y ese ser querido fue un hombre fiel a Dios. Y de repente ellos están cenando ahí en su casa y tocan la puerta. Y tocan la puerta y la abren y ven, hermanos, ese ser querido que murió hace años. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría, hermanos? Pues se desmayarían, pero, hermanos, ¿no estamos viendo aquí el poder de Dios? Estamos viendo el poder de Dios, hermanos. Estamos viendo cómo Dios tiene poder. Y el Señor Jesucristo, hermanos, dio una manifestación de su poder antes de partir al cielo para que la iglesia pudiera estar firme en la fe. Amén, hermanos. Hermanos, la iglesia en ese tiempo, hermanos, necesitaba pruebas. Necesitaba que su fe, hermanos, estuviera firme
Señor Jesucristo había muerto. Muchos de ellos estaban decepcionados porque creían, hermanos, que Cristo no resucitaría. La iglesia necesitaba, hermanos, unas pruebas para que la iglesia pudiera, hermanos, salir adelante. Por eso cuando la iglesia, hermanos, fue probada, la iglesia, muchos de ellos, hermanos, se mantuvieron firmes en la fe porque ellos creyeron realmente que Jesús era el Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que los que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, dice el texto, hermanos, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, quiero que me diga usted. Imagínese usted que una persona muere, es sepultada, es un ser querido muy amado, muy amado. Después vemos aquí que se levanta. Después esta persona va a su casa. Yo le quiero preguntar, hermano, cuando lo reciben al ser querido, hermano, si usted se ha preguntado usted, ¿de qué hablarían? No, fíjate que subieron las manzanas desde que moriste, subió. ¿Platicarían de eso, hermanos? ¿De qué platicarían, hermanos? ¿De qué hablarían? ¿Cuál sería el tema en ese momento? ¿Se ha puesto usted a preguntar? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué tan especial? ¿Qué tan especial, hermanos, fue para ellos ese momento de tener vivo a su ser querido en ese momento y poder tenerlo allí? Hermanos, ese es un sentimiento muy bonito. Es un sentimiento muy bonito que ellos experimentaron. Porque ese sentimiento, hermanos, usted y yo también lo vamos a experimentar cuando Cristo venga. Amén, hermanos. Imagínense usted ese momento que ellos tuvieron con su ser querido. Estuvieron allí, lo pudieron abrazar. Pudieron sentarse con ellos a la mesa. Y fue un momento tan especial. Yo creo que ese momento, hermanos, no lo cambiarían ellos por nada. Pero cómo el Señor les permitió poder experimentar eso, para mostrarnos a nosotros lo que va a suceder cuando el Señor venga por segunda vez y los seres que amamos, que están ahorita muertos, se levanten y que podamos también estar con ellos y abrazarlos, y por qué no besarlos y decirles: me da mucho gusto poder abrazarte. Necesitaba por muchos años este abrazo tuyo. Y vemos cómo el Señor, hermanos, cuando Él murió y resucita, da esta prueba de su poder para fortalecer la fe de la iglesia y decirles: esto es verdad. Lo que yo les he hablado es verdad y ustedes lo están viendo con sus propios ojos. Hermanos, había una tendencia en ese tiempo entre los que no creían de que la resurrección de Cristo había sido una alucinación. Ellos decían, las personas que no creían, es que tanto amaban a Cristo, tanto lo amaban, que se imaginaron verlo. Y fue solamente la imaginación. Pero aquí, hermanos, Cristo les está dando pruebas de que no es solamente la imaginación.
Ellos pudieron tocar, hermanos, a sus seres queridos, pudieron verlos, y no solamente pudieron ver a sus seres queridos y tocarlos, sino también, hermanos, pudieron ver y tocar al mismo Señor. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Amén. Amén. Esto es, hermanos, una prueba de cómo el Señor, hermanos, se va a manifestar por segunda vez. De cómo será, hermanos, la resurrección de Cristo. Perdón, la segunda venida de Cristo. Y todos, hermanos, los que están en las tumbas, se levantarán. Indudablemente, estas personas volvieron a morir, como lo hizo Lázaro, como lo hizo la hija de Jairo, como fue también la del hijo de la mujer, de la viuda. Pero vemos, hermanos, que todos, hermanos, vamos a levantarnos o a ser transformados cuando Cristo venga. Y voy a leer esta cita. Voy a leer esta cita, hermanos. Si me permiten tantito. Voy a leer esta cita. Dice la palabra de Dios. Dice así: y todos estos, o sea, hablando de todos los héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice el texto, hermanos, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice el texto, hermanos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Todos, hermanos, estamos esperando la resurrección corporal cuando Cristo venga por segunda vez. Y Jesucristo nos ha prometido, hermanos, la resurrección de nuestro cuerpo, si es que muere una persona, o la transformación en su segunda venida. Voy a terminar con esto, hermanos. Y esta parte última, el título que le puse se llama ¿Cómo será nuestro encuentro con Cristo? Y quiero que veamos esos versos para ver cómo vamos nosotros a encontrarnos con Cristo en el cielo, hermanos. Cómo vamos a encontrarnos con Cristo en el cielo. Y después de esto, pues voy a terminar, hermanos. Primero, quiero que leamos, por favor, que volvamos a la cita principal, que se encuentra en Mateo 24, y quiero que veamos el último verso, que es el verso 30, hermanos. Verso 30. Mateo 24, 30. Es el último verso que leímos. Dice así el texto: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y vamos a ver la secuencia, hermanos. Quiero que veamos la secuencia de estos versos para que veamos cómo será nuestro encuentro con Cristo, cómo se realizará. Mira el verso 31. Dice así el verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y dice el texto, hermanos, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, ahora mire la secuencia, mire lo que sigue. Dice allí que el Señor va a enviar a sus ángeles. Y la labor de los ángeles, hermanos, va a ser reunir a sus escogidos de toda la tierra, hermanos. Los ángeles van a reunir a sus escogidos. ¿Qué sucede después de eso? Primero los tesalonicenses. Vean, sigan leyendo el texto. Vayamos al siguiente texto para poder ver la secuencia, hermanos. Primero los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vea usted el texto, por favor. Vea usted la palabra de Dios. Verso 16 y verso 17. Primero a los tesalonicenses 4, verso 16
y verso 17. Ya vimos aquí en Mateo 24, verso 31, que el Señor va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y la labor de los ángeles va a ser juntar a sus escogidos. Juntar a sus escogidos. Pero ahora mire, ¿qué sigue de eso? Primero a los Tesalonicenses 4, verso 16. Fíjense, dice el texto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué, hermanos? Descenderá del cielo. ¿Y qué, hermanos? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea usted la labor de los ángeles. Los ángeles van a ir por los escogidos. Y cuando el Señor, hermanos, venga por segunda vez, cuando Él aparezca en las nubes, el Señor va a dar una orden. Cuando los ángeles van, hermanos, a buscar a los escogidos, el Señor, hermanos, ya está dando una orden. Así como la orden, hermanos, que dio a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Entonces, hermanos, los ángeles van a ir. Y cuando los ángeles vayan a buscar a los escogidos, esto es hermoso, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que el Señor con voz de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a suceder, hermanos? Resucitarán primero. Ve usted cómo, hermanos, será este evento. Los ángeles van a ir a recoger a sus escogidos, pero el Señor, hermanos, va a dar la voz. Inmediatamente los muertos en Cristo se van a levantar. Se van a levantar, dice Pablo en el verso 17. Luego nosotros, Pablo pensaba, hermanos, él quería ver al Señor en vida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde, hermanos? En las nubes. Vea usted, hermanos, los ángeles van a ir. El Señor los va a resucitar. El Señor, hermanos, después va a transformar los cuerpos que estén vivos. Después, hermanos, los ángeles nos van a llevar, hermanos, a todos nosotros. Nos van a llevar juntos. ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? A recibir, ¿a dónde? Al Señor en el aire. Entonces, vamos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Desde ese momento, ya no vamos a separarnos, hermanos. Desde ese momento ahí vamos a estar, así vamos a estar siempre con el Señor unidos. Pero aquí hay una frase importante. Una frase importante dice: juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué dice el texto, hermanos? Para recibir. Para recibir. El que recibe es el que da, el que invita. Nosotros vamos a recibir al Señor en las nubes. No es el Señor el que nos va a recibir. No. Aquí dice que vamos a recibir al Señor en el aire. Y no nos vamos a quedar allí, sino solamente lo vamos a recibir. Es que, por ejemplo, cuando alguien viene en un avión, usted va al aeropuerto y lo recibe para llevarlo a su casa. Y así, de esta manera, vamos a recibir cada uno de nosotros, o nosotros todos, al Señor en el aire. Y después de eso, ¿qué sucede, hermanos? Después de eso, ¿qué sucede? Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3. Verso 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Después de que nosotros recibamos a Cristo en el aire, lo vamos a recibir. Pero ¿qué va a suceder después? Dice el capítulo 3, verso 13. Y con esto voy a terminar, hermanos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Fíjense qué bonito, hermanos. Dice: en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quiénes, hermanos? Con todos sus santos. ¿Quiénes son sus santos, hermanos?
No somos su iglesia. No somos su iglesia. En otra versión, hermanos, se lee de esta manera: que Él como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre. Fíjese, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. Hermoso. Vamos a recibir al Señor en las nubes, hermanos. Pero junto con el Señor vamos a regresar. Y el Señor, hermanos, junto con los escogidos, juzgará a las naciones. ¿No es esto hermoso, hermanos? Su venida, hermanos, es hermosa. Y vemos a través de la palabra de Dios, vemos cómo, hermanos, la venida de Cristo es un evento real que sucederá. Ya pudimos ver a través de la Escritura que la iglesia, hermanos, primitiva, la iglesia del primer siglo, experimentó una resurrección temporal para que pudieran ellos estar firmes en su fe y creer que la resurrección futura es una resurrección real y que el Señor Jesucristo regresará por segunda vez. Que nuestra fe esté firme, hermanos, y que creamos que el Señor realmente regresará por segunda vez a la tierra. Dios bendiga su palabra, hermanos.